Imagina por un momento un estado de ser donde el incesante torbellino de preocupaciones, el ruido ensordecedor del mundo exterior, las distracciones que fragmentan tu atención, los conflictos que nublan tu juicio, las dudas que paralizan tu acción, comienzan una a una a desvanecerse. Piensa en ello como el suave disolverse del vapor en el aire frío de una mañana invernal, hasta que solo queda la claridad y la quietud. Visualiza la posibilidad de observar tu propia existencia desde una perspectiva elevada, con una serenidad inquebrantable, como si te encontraras en la cima de una colina solitaria y silenciosa. Desde allí, cada decisión que tomas, cada paso que das, no surge del miedo paralizante o de la impulsividad ciega, sino de una profunda claridad y una intención consciente. Este fue el modo de vida de Miyamoto Musashi, una figura legendaria cuya existencia trascendió la mera destreza en el campo de batalla. Musashi no fue solo un maestro incomparable con la espada, fue, ante todo, un alquimista de la conciencia, un guerrero que conquistó el desafío más formidable al dominio de sí mismo. Él aprendió a subyugar su propia mente, a domar las riendas de su ego desbocado y a canalizar la fuerza de sus impulsos más primarios. Esta es una invitación a emprender una profunda travesía por los principios fundamentales de su filosofía. Un camino que no exige ni velocidad vertiginosa, ni una fuerza bruta desmedida, sino una cualidad mucho más sutil y poderosa en precisión, conciencia plena y una paciencia inquebrantable. Prepárate para sumergirte en un universo donde cada acción está imbuida de propósito, donde el silencio no es ausencia sino presencia, cargado de significado, y donde cada nuevo amanecer se convierte en una oportunidad renovada para el entrenamiento, no solo del cuerpo, sino fundamentalmente del espíritu. No se te pide un esfuerzo agotador para prestar atención. Por el contrario, te invitamos a acomodarte, a respirar profundamente y a permitir que la calma inherente a este relato te envuelva y te acompañe en cada palabra. Descubre cómo las enseñanzas de un samurái del Japón feudal pueden resonar con una sorprendente relevancia en tu vida contemporánea, ofreciéndote herramientas para alcanzar una paz interior y una maestría personal que trascienden el tiempo y la circunstancia. Imagina que cada nuevo amanecer te encuentra en la serena austeridad de una pequeña habitación de tatami. Las paredes, confeccionadas con delicadas láminas de papel de arroz, definen un espacio despojado de cualquier objeto superfluo. No hay muebles que distraigan la vista, no hay adornos que compitan por tu atención. En este santuario de simplicidad, solo existes tú. Sientes la cadencia rítmica de tu propia respiración, un eco constante de tu presencia y la fría, pero reconfortante compañía de una katana que descansa reverentemente a tu lado, como una extensión de tu propia voluntad. Eres un ronin, un samurái que ha perdido a su señor, o que quizás nunca lo tuvo, y que ahora deambula por los caminos polvorientos y desafiantes del Japón del siglo XVII. Tu subsistencia no es un derecho adquirido, sino una conquista diaria, forjada a partir de lo que puedes obtener, ya sea a través de la sabiduría que compartes como maestro, las oportunidades que persigues incansablemente, o la ineludible y a menudo brutal victoria en el campo de combate. Tu vida no conoce la garantía. No hay una red de seguridad, un clan o una familia que te rescate de la caída. Tu única certeza, tu único cimiento inquebrantable es la disciplina inquebrantable
que has forjado en el crisol de la adversidad. El sol apenas asoma en el horizonte, tiñendo el cielo con los primeros tonos del alba. Pero tú ya estás completamente inmerso en tu entrenamiento. No porque una batalla inminente te aguarde ese día, sino porque cada instante de tu existencia es, en sí mismo, una confrontación. Son batallas silenciosas y constantes libradas no con espadas de acero, sino con la voluntad de hierro. La lucha contra la pereza que busca anclarte a la inacción, contra la duda que intenta minar la resolución de tu espíritu, contra la emoción desbordada que amenaza con nublar tu juicio y desviar tu camino. Tu adiestramiento trasciende lo puramente físico, elevándose a una esfera superior. Es fundamentalmente un ejercicio mental y espiritual. Aprender a caminar sin que tu mente se extravíe en pensamientos errantes o distracciones triviales. Ejecutar un corte limpio y preciso con tu espada, sintiendo la resistencia del aire que cede a su paso. No solo con la fuerza del brazo, sino con la concentración de todo tu ser. Estar preparado para cualquier eventualidad que la vida te depare, para cualquier desafío que se presente, pero al mismo tiempo profundamente desapegado de cualquier resultado específico. Esta es la esencia de la impermanencia y la aceptación. Musashi no solo no abrazaba la comodidad, la eludía activamente, considerándola una trampa para el espíritu. Su máxima era clara, cortante como una hoja bien afilada: a no anheles lo que no puedes tener. Y él vivió esa filosofía con una austeridad radical que pocos podrían emular. Dormía sobre el suelo desnudo, utilizando una estera fina si acaso. Rehuía los lujos más elementales y rechazaba cualquier vínculo que pudiera, a su juicio, convertirlo en un ser débil o vulnerable. Para él, la dependencia, en cualquier de sus formas, ya fuera de posesiones materiales, de afectos humanos o de cualquier comodidad, equivalía a estar ya medio derrotado, haber entregado una parte vital de la propia autonomía. Su filosofía no poseía los tintes románticos o las narrativas heroicas que a menudo asociamos con los samuráis. Era por el contrario, árida, dura y silenciosa, tan implacable y cortante como el filo de su propia espada, forjada para un propósito único y sin adornos. Imagina ahora los pueblos polvorientos y modestos por los que transitaba, pequeños caseríos donde la gente te observaba con una mezcla peculiar de respeto reverente y un recelo instintivo. Conocían su reputación, tejida con hilos de innumerables duelos y una sabiduría que trascendía el arte marcial. Sabían que era un hombre que parecía nunca perder, y la razón de su invencibilidad no residía en una fuerza bruta superior o en una agilidad sobrehumana, sino en su maestría en el arte de la espera. Él sabía cuándo no reaccionar a una provocación, cuándo dejar que el adversario agotara su propia energía. Comprendía la profunda fortaleza que reside en no ceder al miedo, en no temer al miedo mismo, en observarlo como una emoción pasajera y no como un dictador de la acción. Así se desplegaba la vida para quienes seguían su camino, el camino de la verdadera maestría personal. Una sucesión ininterrumpida de días donde absolutamente todo podía ser transformado en una lección, en un ejercicio consciente de autosuperación. La forma en que te alimentabas, cada bocado un acto de nutrición consciente. La manera en que ofrecías un saludo, un gesto de respeto y presencia. Incluso el modo en que abrazabas el silencio, no como una ausencia, sino como un espacio para la reflexión y la conexión interna. Cada uno de tus gestos, cada una de tus omisiones, hablaba elocuentemente de quién eras en tu esencia más pura. Y si lograbas dominar tu propio ser, si alcanzabas ese nivel supremo de autocontrol sobre tus impulsos,
tus pensamientos y tus emociones. El mundo entero podía inclinarse ante ti sin que siquiera necesitaras alzar la voz o blandir una espada. La verdadera autoridad, la verdadera fuerza, radicaba en la maestría interna, en la conquista de uno mismo. El nacimiento de un maestro a los orígenes de Miyamoto Musashi y el duelo que lo definió. En detalle, imagina por un instante la extraordinaria realidad de ser apenas un niño, con solo 13 años recién cumplidos, y ya llevar una espada, no como un juguete inofensivo con el que emular a los héroes, ni como un mero adorno ceremonial que refleje un estatus heredado. No, esa espada era una extensión viviente de tu propio cuerpo, una herramienta forjada en acero y destinada a la vida o la muerte en un mundo implacable y a menudo brutal. Así, envuelto en el polvo ancestral de la historia y el brillo frío de su destino, comenzó la singular y profunda leyenda de Miyamoto Musashi. A esa tierna edad, un mero adolescente que apenas se asomaba al umbral de la juventud, Musashi ya había cobrado la vida de su primer contrincante en un duelo formal y reglado. Esto no era un acto impulsivo, sino una prueba de su precocidad y ferocidad. Era un joven de un temple extraordinariamente inusual, un espíritu forjado en la soledad, caracterizado por una capacidad de observación aguda que captaba los más mínimos detalles y una distancia emocional que lo hacía parecer ajeno a las pasiones y frivolidades mundanas. Musashi no tuvo la fortuna de nacer en la cuna de una familia noble. No poseía vastas extensiones de tierras ni títulos que lo respaldaran o le abrieran puertas. Su único patrimonio, su verdadera herencia y la fuente de su poder era una inquebrantable determinación, forjada en la fragua incandescente de la autoexigencia y el desapego. Vagó por todo Japón durante décadas, un nin por elección y circunstancia, un samurái sin un señor fijo que lo guiara o le ofreciera protección. No se adscribió a una escuela de esgrima específica que lo reclamara como suyo o que moldeara rígidamente su estilo. Su ambición no era la acumulación de riquezas ni la sed de poder político, sino la pura y ardua búsqueda de la perfección personal y marcial. Cada duelo librado, cada encuentro fortuito, cada día solitario pasado en el camino, se convertía en una invaluable lección. Un paso más hacia la maestría absoluta de su arte y, más importante aún, de sí mismo. Y entonces inevitablemente llegó el día del duelo, que no solo cimentaría su ya creciente leyenda a lo largo y ancho del país, sino que transformaría su propia visión del combate de la vida y del verdadero significado de la victoria. Era el año 1612. Musashi, ya reconocido como un espadachín formidable y temido, había lanzado un desafío al renombrado Sasaki Koji, un maestro de la espada larga, reverenciado por su técnica impecable, su elegancia casi teatral en el combate y sobre todo por su estilo mortal, conocido como Tsubamagi o el corte de la golondrina. Un movimiento tan rápido y letal que se decía podía cortar a un pájaro en pleno vuelo. Koji era la encarnación de la perfección formal, el héroe admirado por las masas, la antítesis del rudo y austero Musashi. El combate fue pactado para la desolada isla de Ganrei, Hima, un pequeño peñasco inhóspito batido por el agua y el viento, un lugar apartado que parecía aguardar en silencio el desenlace de tan esperado enfrentamiento. Y aunque todos los presentes, expectantes, samuráis de otros clanes, curiosos campesinos y pescadores, esperaban un duelo inmediato, con el alba Musashi, contra todo protocolo y expectativa social, llegó tarde. Pero su tardanza no era fruto del desinterés o la negligencia. Era
En realidad, una parte calculada y deliberada de su estrategia psicológica, un golpe inicial diseñado para desestabilizar a su oponente. Vestía de forma simple, casi modesta, una vestimenta que contrastaba con la elegancia de Kogia. Llegó remando en su propia y humilde barca, con un aspecto que denotaba trabajo y humildad. Lo más sorprendente para Kogia y el público, un detalle que generó murmullos y asombro, fue que Musashi no traía consigo una espada de acero. Forjado en su lugar, esgrimía un tosco remo de madera, que había tallado con prisa y habilidad para simular la forma de un bokken. Una espada de madera de entrenamiento. Este acto por sí solo ya era una declaración de intenciones. El duelo, a pesar de la tensión que lo precedía, fue sorprendentemente rápido. No hubo un prolongado intercambio de golpes, ni una danza marcial extensa. Fue preciso, silencioso y en su brevedad absolutamente decisivo, mientras la frustración comenzaba a apoderarse de Kogia, cuyo estilo ornamental requería espacio, tiempo y un ritmo particular. Para desplegarse en todo su esplendor, Musashi mantuvo una calma absoluta, una serenidad imperturbable. No se dejó atrapar por la tensión palpable en el aire, ni por la belleza letal del estilo de su rival, ni por las provocaciones. Su mente estaba clara, su intención pura y enfocada en un único punto, un solo golpe. Uno solo, pero ejecutado con la precisión de un rayo y la fuerza de un vendaval. Vi el gran Sasaki Kogia, el demonio del oeste, el maestro de la golondrina, cayó sin vida en la arena Musashi. No celebró. No hubo gritos de victoria, ni gestos grandilocuentes de triunfo o arrogancia. Ni siquiera se dignó a mirar atrás el cuerpo inerte de su adversario. Se retiró de la isla de la misma manera en que había llegado Han Solo, en silencio y sin buscar una gloria innecesaria o efímera. Para él, esa no fue simplemente una victoria sobre otro hombre, por formidable que fuera en su arte. Fue una victoria mucho más profunda, una que resonaba en lo más íntimo de su ser. Una victoria sobre su propio ego, una demostración de que la verdadera maestría residía en la eficiencia, en la ausencia de vanidad y en la economía de la acción. Después de ese día trascendental en Ganri-jima, Musashi, a la edad de 29 años, se retiró definitivamente del duelo formal a muerte, no porque creyera que no podía ganar más combates, ni por miedo a la derrota, sino porque había alcanzado un entendimiento superior. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a sí mismo, sobre su habilidad con la espada. Había llegado a la cima de su arte marcial y su espíritu, ahora más liberado, buscaba nuevas formas de expresión y entendimiento. Fue entonces cuando comenzó a sumergirse en otras disciplinas artísticas y filosóficas. Se dedicó a pintar con una maestría que revelaba una profunda conexión con la naturaleza y la esencia de las cosas, a esculpir con una sensibilidad artística sorprendente y fundamentalmente a escribir, legando su sabiduría a las futuras generaciones. En sus últimos años, recluido en la austera quietud de una cueva solitaria conocida como Regan, puso por escrito su obra más famosa y perdurable, el Libro de los 5 Anillos. Este tratado es, sí, una obra maestra sobre estrategia militar, tácticas de combate y artes marciales, pero es sobre todo una profunda y atemporal exploración de la mente humana, la percepción y el camino de la maestría en cualquier campo. Es una guía sobre cómo vencer sin necesidad de un enfrentamiento físico directo,
sobre cómo dominar una situación sin ejercer un control externo o fuerza bruta. Esta no es, en esencia, la historia de un guerrero violento que buscaba la fama a través de la sangre y la conquista. Es la historia profunda y compleja de alguien que, a través de la disciplina extrema y el camino de la espada, llegó a comprender que el verdadero conflicto, la batalla más importante y trascendental de todas, no se libra en el exterior contra adversarios tangibles. La verdadera lucha está en el interior de uno mismo. Es la conquista de la propia mente, la doma del propio ego y la superación de los propios miedos, lo que conduce a la verdadera libertad, a la maestría genuina y a una paz inquebrantable. Imagina una escena atemporal, el suave susurro del viento entre los intrincados tallos de bambú, un sendero de tierra batida que se pierde en la distancia, el aire denso y cargado de la humedad que precede a la lluvia, envuelve todo en un silencio casi reverente. A lo lejos, entre la penumbra de la vegetación, divisas una figura inmóvil, sentada con una quietud casi mística frente a una roca ancestral, sumergida en el acto de pintar con tinta negra sobre un delicado papel de arroz. Esa figura, envuelta en la dignidad de sus años, era Miyamoto Musashi en el crepúsculo de su vida. Ya no blandía el acero mortífero de sus katanas en duelos a muerte, sino que empuñaba la delicadeza de los pinceles, canalizando su legendaria precisión en el arte. Su entrenamiento ya no era el del cuerpo en combate, sino el del espíritu a través de la maestría del trazo. El guerrero que se hizo artista. En un alma multifacética, pocos conocen la faceta más introspectiva de Musashi, la de un artista consumado. Más allá de ser el espadachín más grande de su era, fue un pintor de una profundidad melancólica, un calígrafo de una disciplina férrea y un escultor que encontraba expresión en la madera silenciosa. Su arte no era un pasatiempo, sino una extensión de su filosofía, una búsqueda continua del vacío y la esencia. Entre sus obras más célebres se encuentra el Kobaku Makakusu, la evocadora pintura de un pájaro posado sobre una rama marchita. Esta imagen no es solo una representación visual, es un potente símbolo de la vida efímera, de la belleza inherente al vacío y del control sereno que surge de la aceptación de la impermanencia. Cada pincelada en estas obras maestras, imbuida de la filosofía zen y la estética wabi-sabi, era un acto de meditación activa, una expresión del no-mente que Musashi buscaba en el combate. La misma concentración que aplicaba para esquivar un golpe mortal, la volcaba ahora en la creación de una línea perfecta. Sombras y enigmas, la vida solitaria del héroe, nin legendario. Pero la historia de Musashi no es solo una de gloria y maestría, también está tejida con sombras y misterios. Durante gran parte de su vida adulta, Musashi vagó como un rey, nin, un samurái sin amo ni afiliación, en el turbulento Japón del período Edo. Ser nin, era una condición paradójica, ofrecía una libertad inigualable de las ataduras feudales. Sí, pero también conllevaba una profunda exclusión social. Los poderosos clanes lo veían con una mezcla de recelo y cautela. Era demasiado hábil, una fuerza impredecible, fuera de cualquier control, y demasiado independiente. Su espíritu indomable se negaba a doblegarse ante cualquier señor. Los rumores y las leyendas urbanas sobre su vida como héroe nin son innumerables. Se cuenta que fue constantemente perseguido por aquellos que buscaban su muerte, ya fuera por venganza, por demostrar su propia valía o por encargo de clanes rivales que veían en él una amenaza constante. Se decía que entrenaba en los bosques más oscuros y remotos, donde la niebla era tan espesa que ocultaba sus movimientos,
y el terreno inestable perfeccionaba su equilibrio y adaptabilidad. Algunos afirman que vivía en un estado de alerta perpetua, rodeado de trampas rudimentarias para detectar intrusos. La leyenda susurra que jamás dormía 2 noches consecutivas en el mismo lugar y que su espada, ya fuera la de acero o la de madera, nunca estaba lejos de su alcance, siempre lista para ser desenvainada al menor indicio de peligro. Esta vida errante y precaria forjó su instinto de supervivencia y agudizó su percepción hasta niveles sobrehumanos. El santuario de la cueva en reclusión y revelación. Una de las incógnitas más intrigantes que envuelve la figura de Musashi es su decisión final de recluirse en una cueva, la famosa Rigand, en los últimos años de su vida. No era un lugar cómodo, ni mucho menos seguro, en el sentido convencional. La entrada era estrecha, casi claustrofóbica, el interior húmedo y oscuro. Ofrecía apenas un refugio rudimentario. Sin embargo, fue en este inhóspito santuario de roca donde Musashi, el guerrero legendario, se transformó en el filósofo y sabio. Allí, con una disciplina espartana, escribió, reflexionó sobre el camino de su vida y, con una serenidad asombrosa, se preparó para su propia muerte. Muchos eruditos y místicos creen que Musashi eligió este lugar precisamente por su simbolismo. Representaba el vacío, la renuncia a todo lo externo y superfluo, la purificación absoluta del espíritu antes de su trascendencia. En la Rigand, Musashi se dedicaba a la meditación zen y a la escritura de su obra cumbre, el Goron no Sho, con una calma y una concentración inquebrantables. Su caligrafía, cuyas piezas aún se conservan como testimonios de su profundo intelecto, refleja el ritmo lento y profundo de su pensamiento maduro. Cada trazo es firme, pero fluido, como si cada ideograma fuera un corte exacto de katana en el vacío, una manifestación de su maestría trascendente, hombre o mito. La indefinible esencia de la leyenda. Y es aquí donde la figura de Musashi se funde con el misterio y el misticismo. Surge inevitablemente la pregunta, ¿fue Musashi un hombre de carne y hueso? ¿O ya se había convertido en parte de un mito incluso en vida? Hay crónicas históricas que difieren en fechas y detalles cruciales, testimonios contemporáneos que a veces lo contradicen, y documentos posteriores que lo engrandecen hasta el punto de lo increíble, atribuyéndole hazañas que desafían la lógica. Su propia escritura, con su estilo directo y a veces enigmático, también contribuye a esta aura de enigma. Quizás, como toda figura que ha logrado dominar verdaderamente su destino y trascender las limitaciones humanas, Musashi se convirtió en algo más que una simple entrada en los anales de la historia. Se transformó en una leyenda silenciosa, un fantasma reverenciado que aún hoy recorre los antiguos caminos de Japón, inspirando a generaciones. Fue un hombre que, incluso desde la sombra de su reclusión final, siguió tallando su filosofía profunda y atemporal en cada paso consciente que daba, en cada combate que libraba con su vida y en cada trazo de tinta negra que depositaba sobre el papel, dejando un legado que sigue resonando con la misma fuerza que el filo de su legendaria espada. Su vida, en su totalidad, fue una obra de arte, una búsqueda incesante de la verdad y la maestría interna que lo elevan de simple guerrero a un símbolo de la perfección humana. Pocos lugares en el Japón feudal, bajo el cielo de una nación forjada por el honor y la espada, eran tan silenciosos, tan meticulosos y tan impregnados de una ritualizada formalidad como la residencia de un daimyo, un señor feudal. Aquí
Cada detalle era una manifestación del poder y la refinada estética de la élite. Las paredes deslizantes de papel de arroz, conocidas como ashi, no solo dividían los espacios, sino que filtraban la luz del amanecer con una delicadeza etérea, creando una atmósfera de calma casi sagrada. El aire, denso y cargado con el místico olor del incienso, quemándose lentamente, se confundía con el aroma limpio y terroso del tatami, recién barrido, una fragancia que invitaba a la introspección. Dentro de estos muros, los movimientos de sus habitantes eran medidos con precisión, los gestos suaves y deliberados, y las palabras, contadas, pronunciadas con una economía que denotaba respeto y control. Cada acto era una ceremonia. La vida en el corazón del poder, el samurái de alto rango. En este mundo de orden y sofisticación vivían los samuráis de alto rango, aquellos que formaban el círculo íntimo del daimyo, hombres que no habían tenido que forjar sus vidas desde la nada, sino que habían heredado sus espadas como se hereda una historia ancestral, un legado de honor y deber desde su más tierna infancia. Su educación era una amalgama de refinamiento cultural y estrategia militar. Eran instruidos no solo en el manejo de la espada, sino también en la poesía clásica, la caligrafía artística, la intrincada etiqueta cortesana y la sofisticada estrategia militar. Su existencia transcurría entre la pausada solemnidad de las ceremonias del té, donde cada movimiento era una meditación, las desafiantes partidas de Go, un juego estratégico que reflejaba la guerra y la vida misma, y profundas conversaciones con monjes zen sobre la impermanencia de las flores y la naturaleza ilusoria de la existencia. Sus katanas, más que simples herramientas de guerra, se habían transformado en reliquias envainadas, obras de arte forjadas con acero y alma, que descansaban silenciosamente en sus soportes, testigos mudos de un pasado violento que, aunque glorificado, comenzaba a desvanecerse en la paz relativa de la era Tokugawa. Para estos samuráis, la espada era un símbolo de su linaje y estatus, más que un arma constantemente usada en combate. Miyamoto Musashi, el lobo solitario en el camino del guerrero. Miyamoto Musashi nunca formó parte de ese círculo cerrado y privilegiado. Él no fue un cortesano que buscaba favores en los pasillos del poder, ni un protegido bajo el ala de un señor feudal, ni un asesor que susurrara estrategias al oído de un daimyo. Su camino era radicalmente distinto. Él caminaba solo, un nin por elección y destino, desapegado de las comodidades y las ataduras del estatus. Su refugio eran las cuevas austeras que ofrecían cobijo contra las inclemencias, o las chozas abandonadas que encontraba en sus interminables viajes. Su sustento era básico, comiendo arroz frío cuando lo había, sin lujos ni banquetes, y su espada, aquella que lo había acompañado desde la adolescencia, no era un objeto de prestigio o una reliquia familiar, era un instrumento de búsqueda constante, una extensión de su propia alma en su incesante perfeccionamiento. Mientras los samuráis refinados en los castillos dedicaban sus horas a recitar los clásicos chinos de Confucio y a pintar delicados paisajes nevados con pinceladas sutiles de tinta, buscando la perfección formal en cada línea, Musashi pintaba dragones. Sus trazos eran gruesos, potentes, casi violentos en su inmovilidad, con ojos intensos que parecían desafiar al observador. No buscaba la belleza perfecta o la armonía preestablecida. Buscaba representar lo esencial, la fuerza vital y la verdad cruda detrás de las apariencias. Para él, el trazo en la pintura, al igual que el golpe,
con la katana. Debía ser decisivo, sin titubeos, ejecutado con la convicción de la mente. Ritmo propio versus ritmo impuesto, la disciplina interior de Musashi. En las ciudades, castillo. La vida y la rutina de la élite samurái estaban férreamente reguladas por el resonar del tambor del tiempo. Desde el primer sonido al amanecer, que marcaba el inicio de la jornada, el día se dividía meticulosamente entre entrenamientos formales, deberes ceremoniales que implicaban una coreografía de gestos y visitas de cortesía que tejían la compleja red de relaciones feudales. La vida estaba dictada por una agenda externa. Musashi, por el contrario, no respondía al tambor de nadie más que al suyo propio, al compás de su ser interior. Su disciplina no era impuesta desde afuera, sino que emanaba de una fuente interna inagotable. Entrenaba al amanecer solo si su cuerpo y espíritu lo pedían, siguiendo su propio ritmo biológico y espiritual. Meditaba cuando el momento era propicio, no por una obligación horaria. Y cuando el combate llamaba, cuando la vida exigía una respuesta, respondía con una inmediatez y una eficiencia que solo la preparación constante y el desapego pueden conferir. Rechazo a la jaula dorada en la libertad como prioridad. En ocasiones, los grandes señores, atraídos por su inigualable reputación y el aura de invencibilidad, buscaban atraerlo a su servicio. Le ofrecían tierras, una residencia lujosa dentro de sus dominios, o la codiciada posición de maestro de esgrima en sus dojos. Pero Musashi siempre rehusó. Su negativa no nacía del desprecio hacia la comodidad o el honor, sino de una profunda convicción. Aceptarlo habría significado renunciar a su viaje, a la esencia misma de su búsqueda individual. La estructura, el techo sobre su cabeza y el título honorífico, por muy dorados que fueran, eran para él jaulas que limitarían su libertad y su camino de autoperfeccionamiento, incluso en el ámbito del arte, donde sus contemporáneos buscaban la sofisticación y la belleza convencional. El contraste entre Musashi y la élite era evidente. Los samuráis acomodados coleccionaban biombos exquisitos, con paisajes nevados, caligrafías perfectas, que imitaban a los grandes maestros y estatuillas del Buda en madera lacada, pulidas y delicadas. Musashi, por su parte, tallaba sus propias estatuas, a menudo toscas en su forma, pero inmensamente poderosas en su expresión, como si cada golpe de su cincel fuera también una afirmación de su filosofía de la simplicidad y la fuerza interior. Armonía en la estructura versus armonía en la libertad, ambos caminos del samurái. La dicotomía era clara. Uno, el samurái cortesano, buscaba la armonía y el significado en la estructura preestablecida, en el cumplimiento de las normas sociales y estéticas. El otro, Musashi, buscaba esa misma armonía en la libertad absoluta, en la autenticidad brutal de su propia existencia. Uno vivía para sostener un orden externo, para ser un pilar de la estabilidad feudal. El otro, para explorar el caos interior, para dominar sus propios demonios y forjar su propio destino. Y sin embargo, a pesar de sus diferencias abismales en el estilo de vida y la filosofía, ambos pertenecían a la misma casta. Ambos eran samuráis, hombres que vivían por el código del guerrero. Pero el contraste era absoluto en uno. Estaba domesticado por la tradición, envuelto en las capas de la etiqueta y el protocolo. El otro era salvaje en su búsqueda de significado, un lobo solitario que seguía su propio instinto. Musashi, en su humildad tosca y firme, en su implacable autodisciplina, representó una forma cruda, directa, pero profundamente auténtica
de dominio personal. Una forma que, aún hoy, en un mundo tan diferente, sigue despertando un respeto silencioso y reverente. Una admiración que resuena con la misma fuerza ancestral que el roce de una espada sobre piedra en medio de la noche. Un eco de una verdad atemporal sobre el poder de la voluntad humana. La singularidad de Miyamoto Musashi no solo radica en sus proezas legendarias con la espada, sino en la sorprendente simplicidad y profundidad de su legado. A diferencia de otros maestros de su tiempo, no dejó herederos biológicos que continuaran su linaje. Tampoco fundó una escuela formal que perpetuara su nombre y sus técnicas a través de generaciones de discípulos. Y sin embargo, a pesar de esta aparente ausencia de una estructura tradicional, su pensamiento y su filosofía aún caminan silenciosos pero poderosos junto a aquellos que en cualquier época buscan algo más allá de la victoria sobre otros. Buscan una comprensión más profunda de sí mismos. Su obra Kamba, el libro de los 5 anillos, no es meramente un manual de guerra, un compendio de tácticas para el combate físico. Es, en su esencia más pura, un espejo. Y como todo espejo verdadero, no siempre es cómodo mirarlo, porque refleja no solo nuestra imagen externa, sino también el caos interior, los miedos ocultos, las innumerables distracciones que nos asaltan y las 1000 formas sutiles en las que el yo se fragmenta y dispersa cada día. Es un reflejo de nuestras propias batallas internas, esas que libramos en el silencio de nuestra mente. Pero este espejo no solo muestra las imperfecciones, también ofrece un método, un camino para superarlas, un sendero forjado no con grandes proezas, sino con la persistencia de las repeticiones disciplinadas, con la sabiduría de los silencios meditativos y con la lucidez de la observación constante. Un camino que no exige grandes gestos de heroísmo externo, ni una fuerza bruta, desmedida. Solo pide un compromiso profundo, aunque te sientes, respiras consciente. Observes tu mente sin juicio y afiles, sin prisa, pero sin pausa, el filo de tu conciencia. Es un trabajo paciente, como el del artesano, que lima y pule una hoja hasta la perfección. Quizá no lleves una espada de acero a tu lado en tu vida cotidiana. Quizá nunca te veas enfrentando un duelo a muerte en un sereno campo de bambú bajo el sol naciente. Pero cada día, en la aparente monotonía de lo mundano, te encuentras con decisiones pequeñas que exigen claridad. Hay momentos de duda que paralizan la acción. Hay pensamientos intrusivos que llegan sin ser llamados y nublan la visión, distorsionando la realidad. Y es ahí, en esos instantes de la vida moderna, tan llenos de ruido y complejidad, donde el eco de Musashi aún susurra con una lucidez sorprendente. Conócete, Intranauchi, Dominauchi, porque en el fondo, más allá de cualquier adversario externo, de cualquier desafío aparente en el mundo, el enemigo más complejo y el verdadero obstáculo para la paz y la maestría no está afuera, está dentro de ti. Es la lucha contra la inercia, contra el autosabotaje, contra la resistencia al cambio y a la verdad personal. Hoy, en una era donde el mundo parece acelerarse a una velocidad vertiginosa, donde la información y las distracciones nos bombardean constantemente, el camino de Musashi parece aún más necesario y relevante. Es un camino donde cada gesto importa, donde la intencionalidad se convierte en el cimiento de la acción, donde el ruido incesante se convierte en silencio al afinar nuestra percepción y atención, y donde la victoria real no reside en vencer a otros o en acumular logros externos, sino en el acto sublime y liberador de comprenderse a uno mismo. Así,
Mientras te preparas para el descanso que cierra esta jornada, permite que estas palabras resuenen suavemente en tu interior como el eco de una campana lejana. No hay nada que conquistar esta noche, ninguna batalla que librar, nada que temer en la oscuridad, ni nada que probar a nadie más que a ti mismo. Solo existe este instante presente, este simple respiro que conecta tu ser con el universo. Y quizás, en la quietud de la noche, puedas percibir un leve eco de pasos descalzos, siguiendo la senda invisible de un hombre que, hace siglos, aprendió a vivir, a luchar y a encontrar la paz en un perfecto equilibrio con su propia sombra. Buenas noches.